quiero contarte una historia extraordinaria. Me parece extraordinaria esta historia. Amo esta historia porque Pablo, cuando forma parte de la historia, Pablo o David, para mí, ustedes saben que yo los uso todo el tiempo, ¿no? Pablo y David para mí son extraordinarios. La dulzura de Pablo, la ternura, la ternura de Pablo. Un día les voy a predicar de Santiago porque si ustedes no creen que hay alguien más duro que Pablo, sí lo hay, Santiago. Un día vamos a hablar de Santiago y se van a dar cuenta de lo que es ser duro y áspero. Ese sí que era áspero. Santiago era súper áspero. Pero Pablo tiene esa sutileza del culto, del educado, y te dice todo lo que te tiene que decir como si fuera un argentino, ¿no? Sin filtro y pastor. Te lo dice así. Entonces, amo esas historias de Pablo porque él no tiene tapujos, no tiene frenos. Él sí tiene que decir A, dice A, sí tiene que decir Z, dice Z. Y a quien sea, no tiene problema. Pero porque tiene una seguridad. Él la seguridad que tiene es que Cristo está con él, que su Dios es el Dios de todos los dioses, es el único Dios y donde vaya va a ser respaldado. Esa certeza tiene. Pablo tiene esa garantía en él y la usa todo el tiempo. Me importa poco lo que pienses. Bueno, ese es el filtro que le falta, ¿no? Me importa muy poco lo que pienses, esto dice Dios. Y cuando se enfrenta a sus situaciones personales, hace exactamente lo mismo. No es un hipócrita, no es que Biribiri te dice lo que tenés que hacer, sino que vos lo ves en sus actos, en sus hechos, en sus situaciones, que hace exactamente lo mismo con él, cuando nadie lo está viendo. Y esta historia es una de esas historias. Es la historia de cuando él está en la cárcel junto con Silas y que adoran y que cantan y se caen las rejas. Ustedes la han escuchado muchas veces. Bueno, yo la quiero volver a escuchar. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Porque creo que hay otra historia acá, distinta a la que hemos hablado antes. Entonces, hoy les voy a hablar, voy a seguir con esta serie de adoración manantiales. Hoy les voy a hablar de cuando se abra la cárcel. Nada, absolutamente nada puede detener el avance del Evangelio, mis amados. Voy a leerte un pasaje, es largo, son varios versículos, nos vamos a acompañar con la pantalla, pero tengo que leerlo todo. ¿Me bancan? Es palabra, la palabra es profecía, la profecía impacta tu corazón. Es más importante que lo que yo pueda predicar. Esto es Hechos 16, del 16 al 34 vamos a leer. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y, muy enojado, le dijo al espíritu de la muchacha, ¿no? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilaran muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo a la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán.
Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Es un cuento. ¿No volaron ustedes un poco con la historia? ¿Alcanzaron? ¿Quieren que se la lea de nuevo? No, ¿no es cierto? No. Bueno. Acá lo que yo veo en este pasaje es un patrón. Porque si ustedes recuerdan, en las últimas 2 o 3 veces que hemos hablado, ha habido un terremoto. ¿Recuerdan que ha habido un terremoto cuando la gente adora? Cuando la gente adora, cuando su iglesia adora, hay un terremoto. Hay un terremoto espiritual, hay un temblor. Algo pasa en el reino de los cielos, algo pasa en la atmósfera espiritual. Lo que vos y yo tal vez no podamos ver, pero algo está pasando porque cuando adorás se mueven todas las estructuras espirituales. No es cuestión de que lo veas, es cuestión de que lo creas. Para eso tenés la fe. Ese temblor provoca que se caigan los cepos, las cadenas, que se caigan las rejas y que se abran las puertas que te tenían atrapado, te tenían atrapada, encerrada. Por eso la adoración es tan importante. Este pasaje es sumamente revelador en muchas cosas, pero yo no te voy a hablar de lo que pasa cuando adorás dentro de la cárcel, te voy a pasar lo que pasa después, cuando se abra la cárcel. Hoy vamos a hablar del poder de la iglesia cuando se abra la cárcel para que tengas ganas de que se abra tu cárcel. Porque siempre nos quedamos, ay, que se me abra la cárcel, por favor. Deja de cuestionar y de especular con que, ¿será verdad? Yo no creo tanto en esto. Bueno, vas a seguir en tus problemas, el Señor va a seguir insistiendo porque te ama hasta que lo aprendas, pero mientras antes, mejor. Mientras antes lo aprendas, mejor. Obvio que sí. ¿Sabés por qué mientras antes mejor? Porque si vos aprendés en tu corazón la verdad de Dios, la verdad te va a hacer libre. Bueno, veo un patrón, les decía, en este pasaje, igual que nosotros que leímos anteriormente, porque es un patrón en la Biblia, se repite con Jesucristo, se repite permanentemente. Cuando lean la Biblia, recuérdenlo. Lo primero es que los siervos, la iglesia, los que aman a Dios, sus adoradores, afectan los intereses del diablo. Cuando vos adorás, afectás los intereses de Satanás. Es un problema. O sea, cuando lo adorás te metes en problemas. No es inocente tu adoración. Segundo, siempre va a haber oposición. Cuando te convertiste, viniste, adoraste a Dios, dijiste, sos mi Dios, yo te adoro. Eso estabas diciendo sin saberlo el día que entregaste tu vida al Señor. Te fue bien después, ¿no es cierto? Re bien. Oh, se te mejoró todo. Todo espectacular. Al otro día empezaste, un avión elevaste y estás allá a no sé cuántas millas de altura y volás. ¿Verdad que no pasó eso? ¿Verdad que te enfrentaste a tu familia, a tu realidad, a tu trabajo, a tus amigos viejos, a la tentación y a todas esas cosas? Porque tenés oposición cuando reconoces quién es Dios. Lo que pasa después, la tercera cosa que sucede en este patrón de 4 cosas, es que Dios interviene. Siempre y en forma indefectible. Ojo, si te mantenés como un adorador, si te sostenés. Y la cuarta es que el Evangelio siempre avanza. Siempre es todos los planes del enemigo contra tu vida, siempre, no hay un casi a veces, siempre Dios los usa a tu favor. Siempre los revierte, siempre los cambia. Bueno, la primera demostración es que cuando Satanás estaba haciendo fiesta en la cruz, cuando crucificaron al Señor, Satanás decía, lo maté, vengan todos, lo maté. Y transformó la crucifixión en tu libertad. Él hacía fiesta. Jesucristo transformó la muerte en resurrección. Pablo y Silas están en Filipos. Aquí nace, para que lo tengan como antecedente, una de las mejores y más poderosas iglesias de los principios de los tiempos. ¿Vieron cuando en la Biblia leen la carta a los filipenses? ¿Saben a quién le están escribiendo? A esto. Están haciendo en este momento, ahora, en este momento, con este carcelero y con Lidia,
que es la persona que pinta telas, que tiene telas, que tiñe telas, que era un negocio en aquella época. Lidia es la primera mujer, que está antes de estos versículos. Ellos llegan a Filipos, se encuentran con Lidia. Lidia se convierte al evangelio. Siguen caminando y se encuentran con esta mujer que estaba totalmente endemoniada y era una esclava, que era una divina. Adivinaba el futuro, entonces todo el mundo pagaba. ¿Te imaginas? Los dueños de la señora, felices. Era un súper negocio, ¿no? La hacían trabajar. Pero era tan adivina, estaba tan poseída, tan enloquecida, porque los espíritus se disciernen. Los espíritus saben qué espíritu tiene el otro. Esta mujer sabe, por eso dice, estos son los hombres que trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Ya estaban mal, ya había algo que no estaba. Y lo que te voy a decir es que estaban Pablo y Silas caminando. Son dos, son iglesia caminando, haciendo su trabajo apostólico. Cuando la iglesia camina, la gente reconoce a la iglesia. Cuando vos te movés, salís de esta casa y vas llena del Espíritu, lleno del Espíritu, cuando un matrimonio se mueve, cuando una familia va a un barrio, impacta un barrio. Porque el Espíritu que portás, lo que vos te llevás de acá, trasciende, se va con vos. Es el perfume de adoración que llevas. Entonces, dice que Pablo después echa fuera el demonio de esta mujer porque es más importante la compasión que el interés. Porque acá entramos en juego con esto, ¿no? Y acá es donde la iglesia empieza a perfilar, a caminar en la línea, la delgada línea roja, ¿no? Dice, ay, ¿por qué le echaría fuera el demonio si esta mujer también, para colmo, gratis, le estaba haciendo promoción? ¡Ey! Estos son los que predican el evangelio del Señor, son los que liberan y todo. El mismo demonio estaba haciendo eso. Claro, pero tu corazón y el mío, el corazón de Pablo, el corazón de Silas, es, por más que Satanás me haga publicidad, sigue siendo Satanás. Y la misericordia es mi trabajo. Así que esta mujer está endemoniada. Por más que el negocio me sirva, el negocio para el Señor es que esta mujer sea libre. Y ellos aplicaron misericordia y liberaron a la mujer para que la mujer dejara de ser esclava de su demonio y al mismo tiempo una cosa que usaban las personas para generar dinero. Ellos pensaron en esa misericordia. Claro, imagínate los dueños. Le echaste a perder el laburito. Entonces empezaron a hacer revuelo y a murmurar entre las calles. Estaban en un pueblo romano donde, recuerden que todavía no había un solo cristiano. Hacía unas semanas se había convertido Lidia. Y ellos caminaban por la calle y eran rechazados por todos lados. Eran romanos, adoradores de dioses y del César. Nosotros, los que servimos y seguimos a Dios, donde vayamos, afectamos los intereses de Satanás. Por supuesto, si te comportas como un cristiano, si no, no afectas nada, sos afectado. Es distinto, pero hoy no voy a hablar de eso. Cuando predicamos la verdad en nuestra ciudad, cuando vos y yo predicamos, salimos a la calle, cuando predicamos la verdad al vecino, en tu casa, a tus hijos, a tus sobrinos, cuando predicamos la verdad en nuestra ciudad, cuando liberamos oprimidos, cuando anunciamos el evangelio, cuando estamos haciendo eso, estamos perjudicando el negocio del enemigo. Satanás te dice que no hay que perdonar y que hay que matar y destruir. Así que no esperes que él te diga, ¿me la echaste a perder? Bueno, anda, me ganaste. No lo va a hacer. Va a buscar por todos los medios de arruinarte. Por todos los medios va a buscar arruinarte. Por eso te cuesta predicar. Por el temor que tu espíritu, no tu conciencia, tu espíritu percibe de enfrentarte a la venganza del enemigo. Porque hay una cultura grabada en nuestro espíritu que nos ha enseñado eso. Pero vos y yo estamos para vencer. Porque vos tenés la posibilidad de trabajar junto con una familia que de verdad transforma realidades. Las transforma. Transforma las realidades, transforma las atmósferas y transforma las culturas. Cuando vos salís de la cárcel, la tierra es transformada. Te lo voy a demostrar ahora. Entonces, volvamos al tema del primer paso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El segundo, perdón. Se levanta una oposición, ¿ok? Se levanta una oposición y primero los hombres decían, estos hombres son judíos.
lo que te decía, esta es canuta, esta es una evangélica. Habla todo de Dios, es aburrida. No le hables porque ya ni siquiera quiere ir a fumarse un porro con nosotros, como antes. Eso es desprecio y descalificación. Tanto que estamos en esta sociedad de ser inclusivos, pero vos cuando hablas la verdad, ¡pa! Cuando hablas de la vida y no de la muerte, ¡pa! Otra cosa que hacen es que dice que alborotaron la ciudad. Lo primero que van a hacer es echarte gente en contra. Porque no va a ser suficiente con que te digan, cuando vos vas con el testimonio de quién es tu Dios, no va a ser suficiente que te digan que sos anticuado, lo que sea, sino que también van a hablar con tu primo, con tu abuela, con tu tía. ¿Viste ahora desde qué evangélica está? Ya no viene más a comer con nosotros a la 1, ahora viene a las 2 porque el pastor le predica mucho. ¿No te pasó, no es cierto? Entonces levantan a la gente contra vos en vez de mirar lo que Dios está haciendo con vos. Pero no es que no lo vean, es que lo saben. Y se produce una guerra espiritual, se produce una lucha. Para que veas que de verdad lo que te estoy diciendo pasa. Cuando vos adorás en los cielos, cuando vos vivís las cosas espirituales, hay guerra en la tierra. Con las personas que te rodean. Otra cosa es que dicen, enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice esta parte de la Biblia. A ver, el sistema actual nos exige lo mismo, que nos callemos ante las agendas de turno y que aceptemos que el mundo dicte las leyes morales de nuestros hogares. ¿Vos sos de las personas que permiten que las leyes del mundo... Cuando digo del mundo, bueno, todos estamos en el mundo. Las leyes que no son de Dios, ¿permitís que entren en tu casa y que gobiernen tu casa? Pues eso es lo que el enemigo quiere. Así es como el enemigo está destruyendo tu familia. ¿Vos permitís que esas cosas entren en tu casa por sobre las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios están pensadas para tener una familia exquisita, perfecta, hermosa, bendecida, en respeto. El espíritu de este siglo tolera tu fe siempre y cuando la dejes encerrada dentro de las 4 paredes del templo y no pretendas establecer el gobierno de Dios en la cultura, en la educación o en las familias. De San Rafael. Hoy estoy localista a morir. Por eso los magistrados lo mandaron a azotar, los destruyeron, les pegaron con varillas. Mira, hasta esas cosas buscan, va a ser más grave. Porque hay una ley que decía, por lo menos los judíos tenían una ley que decían, hasta 39 azotes, no se podía hacer más. Bueno, dijeron, no los vamos a azotar, le vamos a pegar con palo. No hay ley contra esto. Así que le pegaron, los desnudaron y le pegaron, los dañaron totalmente, totalmente. Así que no creas que estás pasándola mal vos. Pablo y Silas la pasaron re mal. Pero luego, van siguiendo el patrón, ¿no? Pero luego, en el punto 3 que les dije, Dios interviene, dice que a medianoche ellos estaban orando y cantando, es decir, adorando. Estaban orando y cantando. Ahora, vos te das cuenta que el carcelero los metió en el lugar más profundo, más oscuro, de hecho el más húmedo, el más frío, cero luz, horrible, una cueva, un lugar asqueroso donde quizás te has sentido vos alguna vez. Ese lugar que no sabes cómo salir, que nadie te escucha ni nada, y además tenían cadenas, cepos en los pies. Eran unas cosas de madera que te lastimaban los tobillos, yo nunca las tuve, pero la vi, te lastimaban, te destruían los tobillos porque eran como unos candados de madera que te agarraban los 2 tobillos y no te podías mover. Lastimados, por todos lados apaleados, desnudos, adoloridos, con frío, en oscuridad y con dolor en los pies y todos. ¿Y qué hacían ellos? Ay, Señor, estamos predicando tu evangelio, ¿cómo puede ser que suframos estas cosas? Dios, desde que me convertí, mi vida es un calabozo, oscuro, en el fondo, frío, y siento los pies atados, no puedo ir a ningún lado.
La gente ya no me quiere, el entorno me desecha, mis amigos, lo que eran mis amigos del alma, ya no quieren estar conmigo. ¿Eso decían Pablo y Silas? No, no, eso lo decimos nosotros. Porque entendimos mal el Evangelio. Porque no entendimos que el Evangelio es guerra, que el Evangelio es pelea, que el Evangelio lo ganás. La salvación es gratis, ya vino, pero el Evangelio lo tenés que conquistar. Tu vida nueva la tenés que conquistar, tenés que vencer tus antiguos pensamientos, tenés que vencer tu antigua naturaleza, tenés que cambiar la queja por el agradecimiento, por darle gloria a Dios. Pablo y Silas lo calzaron de primera en su corazón y dijeron, estamos encarcelados. Nos duele. Y mucho. Hace frío, ¿no? Bien. Pablo le decía a Silas, ¿y qué podemos hacer ahora? Lo que sabemos, adoremos. Adoremos porque el Señor nos trajo hasta aquí. Aparte está escrito que todas las cosas que nos suceden van a ayudar a bien. Entonces Pablo y Silas se pusieron a cantar, delirantes como ellos solos. Y no me pongas por favor cara, dice, sí, pero Pablo y Silas no vivían lo que yo viví. Te acabo de decir, ¿vos viviste algo de lo que vivió Pablo y Silas? No menosprecio lo que vos estás viviendo, porque son otros tiempos. Pero te digo que a igualdad de condiciones de tu sufrimiento, hablando de sufrimiento, lo que vos sufrís, cuerpo, espíritu, alma, lo que vos sufrís es lo mismo que estaban sufriendo ellos. Además, con la duda de por qué Dios, si soy un apóstol, me envió a predicar. Yo vine a hacer su trabajo, no es que vine a la iglesia para salvarme. Vine a hacer su trabajo y permite que los romanos me apaleen. Y de repente, ¡pah! Un temblor, se cayeron las cadenas. Podría no haber habido un temblor, pero ¿cómo se iban a enterar los que estaban afuera? ¿Cómo se iba a enterar el carcelero? Dios las piensa todas. Bueno, entonces se rompen las cadenas, se abren los cepos y quedan libres todos, porque dice que todos los prisioneros estaban escuchando. Por favor, tráelo a tu actualidad. Todos los prisioneros escuchan tu adoración. ¿Hay prisioneros en tu casa? ¿Adorá? Deja de escuchar sus quejas, adorá. Poné adoración, cantá. Cantá al Dios que todo lo puede. Adorá y darle gracias por todo lo que puedas darle gracias. Los que están prisioneros en las mismas celdas que vos por distintos motivos, también se les van a caer las rejas. Y van a salir. Y cuando te digo adorar, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, y es cantar y orar al Señor y agradecer al Señor. Gracias, es decirle a Él quién es para vos. Santiago 5:13 dice, ¿alguno está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y este se acordó, dijo, mi compañero Santiago escribió esto, copado lo que escribió, lo voy a usar. Estoy afligido, voy a orar. Voy a adorar porque estoy en un momento de aflicción. ¿Y de dónde saco fuerzas para adorar cuando estoy afligido? De donde puedas. Porque deben ser tus fuerzas, no son las de otros. Deben ser las tuyas, de donde puedas. ¿Te cortaron la lengua? Escribí. De donde puedas. Porque es tu decisión a quién adorás y depende de a quién adorás, es quien te da libertad o esclavitud. Ellos hicieron las dos cosas y estaban de acuerdo, porque los dos estaban cantando, dice la Biblia. Y eso es la iglesia, dos de acuerdo. Ya hay iglesia. Eso hicieron, oraron y cantaron y no sabían. Ojo, ellos no registra la Biblia que ellos cantaron para ser libres. Dice que ellos adoraron. Ellos no sabían que al adorar juntos estaban preparando el terreno para un gran quiebre. Acá viene el quiebre. La adoración produce el quiebre en tu vida. Mira, si te moves siempre con tu queja y no puedo, que mi cabeza, que estoy medio loco, que mis pensamientos, que tengo un montón de esto, tengo lo otro, que no tengo nada, esa queja no te lleva a ningún quiebre, te hace quedarte ahí en el estancado, ahí, engrillado. Pero si adorás, en algún momento se produce un quiebre, se rompe esa línea de tiempo por la que venís, ¡prá!, se quiebra.
En algún momento se rompe, algo va a pasar. Ese es el momento en el que van a suceder las cosas que estás esperando sin darte cuenta. Entonces Dios intervino. Y cuando Dios intervino, pasó lo que pasó. Temblor, ¡pa! Sobrenatural, ¡pa! Se rompieron las cadenas, ¡ta! Y ahora soy libre. Y le dijo Pablo a Silas, salgamos corriendo, ahora vámonos, escapémonos. No. Porque tu corazón y el mío como iglesia tenés que acostumbrarte a esto. Nosotros somos el mundo del revés. Entonces, el carcelero agarró la espada para matarse cuando escuchó el temblor y vio todo lo que había pasado, que se habían caído las rejas y todo. Dijo, me van a matar. Entonces dijo, yo no quiero que me torturen. Y cuando saca su espada, dice, Pablo le dice, ¡pará! Perdón el grito, no quería asustarlos, pero ¡pará! Que estamos todos acá, no nos hemos ido a ningún lado, aunque seamos porteños. ¡Pará! No te mates, no te quites la vida. Y yo no sé qué pasó, pero yo creo, esta es mi especulación, pero yo creo que este hombre, el carcelero, había escuchado por qué habían metido a Pablo y a Silas en la cárcel. Y lo habían metido por dejar libre a una mujer que estaba endemoniada. Y pensó, ¿y ahora se quedan? O sea que no están en la cárcel porque hicieron algo malo. Acá hay otra tramoya. Esta gente no es mala. Estos cristianos de Manantiales son buenos. Estos están pensando en dejar libre a la gente. No están especulando como iglesia. La iglesia de Cristo no está especulando con buscar intereses personales y propios. Tienen misericordia. No solo salvaron a esta mujer esclava, sino que también están salvando mi vida. Y viene la pregunta. La gran pregunta que la gente debería hacerte cuando tenés la actitud de Pablo y de Silas. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El que estaba a punto de matarse fue transformado por la adoración de los que estaban prisioneros. En tu casa, el que está a punto de perder la vida por la situación que sea, no hablo de la vida física, ¿puede ser salvado por la adoración tuya? El objetivo final de Dios no era meramente sacar a 2 hombres de una celda. El objetivo divino era que el evangelio avanzara sobre toda la región. Tu vida puede ser la piedra fundamental, puede ser la piedra angular de la salvación de toda tu generación, de todo tu pueblo, de toda tu manzana, de todo tu barrio, de tu trabajo. Tu vida debe transformarse en eso. Siempre hay alguien involucrado en tu salvación o en tu muerte espiritual. El carcelero que quería matarse le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto los llevó a su casa. Los sacó a pasear a los prisioneros. Se los llevó a su casa. Les curó las heridas. Que esa no es la parte tan importante. La parte importante es esta. Toda su familia, la familia del carcelero, recibió al Señor en su corazón. ¿Y saben qué nació ahí? La iglesia de Filipos. Y si tu vida está relacionada con el nacer de una iglesia en alguna parte de los lugares donde vos vivís, y el nacer de una iglesia implica que después un montón de familias en esa iglesia sean sanadas, restauradas y restituidas, todo por el dolor que sufriste en tu vida y en tu corazón y que pusiste en las palabras de adoración y que Dios rescató para ser transformado. Porque lo que va a pasar en tu vida va a pasar solo después que se te caigan los cepos, las cadenas y se caigan las rejas que te tienen atrapada detrás de tu prisión de la queja o del orgullo o de lo que sea que te esté atrapando. El Señor tomó la idea de Satanás de esconder a la iglesia,
de esconder a Pablo y a Silas, de esconderte a vos en un lugar bien escondido y bien guardado, de guardar que sos cristiana, de guardar que estás cambiando, que querés cambiar o que aceptás la verdad, él la tomó y la transformó en la plataforma de lanzamiento para el avivamiento de toda la región. Lo que el enemigo planeó como un boicot, Dios lo usó como el mapa de acceso para salvar Filipos, la ciudad. ¿Eso va a ser con vos? No menosprecies más tu posición en la iglesia. Vos no sos el que se sienta en la cuarta fila a veces en la segunda y a veces no viene. Vos sos parte de una familia poderosa que cuando está de acuerdo vence. Así que todo lo bonito de la historia, todo lo entretenido de la historia está hasta que se caen las cadenas y se rompe. Todo eso es lo sensacionalista de la historia. Pero la verdadera historia de esta historia está después que cayeron las rejas. Esto es lo que vine a hablarte hoy. Y le estoy hablando solo a los que creen. Tu adoración hace caer las rejas para que después de que caigan las rejas suceda algo efectivo en tu vida. En conclusión, y es una conclusión alucinante, ya vas a ver lo que pasa, todavía no termina la conclusión. Ahí vimos estos 4 puntos y está buenísimo hasta acá. Pero ahora vamos a ver lo que pasa cuando se caen las rejas. Entonces, estamos afectando los intereses del diablo en nuestra tierra con el evangelismo, y el evangelismo lo estamos haciendo con nuestro testimonio, con lo que Dios está haciendo con nosotros. Está claro, ¿no? Este es el ejemplo que nos dejan Pablo y Silas. La adoración es indispensable, por eso nosotros levantamos aquí siempre la bandera de la adoración. Adoración en todo momento. Vivimos como adoradores, actuamos como adoradores, trabajamos como adoradores, venimos a la iglesia y adoramos, y todos somos adoradores aquellos que reconocemos que el Señor es el hacedor, creador y el dador de todas las cosas. Lo adoramos en todo momento. Pero hoy sabemos esto, que somos parte de un plan divino para restaurar familias, rescatar a las personas e instaurar en San Rafael el gobierno de Dios. Tenemos esa asignación espiritual sobre nuestro territorio. Fuimos separados, manantiales. Si estás acá, vos formás parte de los que fuimos llamados, separados para hacer este trabajo. Escuchen lo que pasó después que se abrieron las rejas. Por favor, esto es alucinante. El versículo siguiente dice, porque es linda la historia hasta acá, ¿no? Mira lo que pasa después. Hechos 16, 35 al 40 dice, por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. Quiero decirles lo que pasó. Está relatado en los datos históricos. Este muchacho carcelero los llevó a su casa. En su casa toda la familia recibió a Jesucristo. Curó sus heridas, les dio comidita y después los volvió a la cárcel. Porque si no estaban en la cárcel, al carcelero lo mataban. Son estos cristianos, ¿no? Después volvió a la cárcel con más misericordia todavía para el carcelero. Tranquilo, vamos a estar acá. Nos quedamos, las rejas están caídas y todo eso, pero nos quedamos acá, tranquilo. Al otro día, por la mañana, los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que los dejara libres, a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. No sigan leyendo. Es suficiente, ¿verdad? Los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. ¿Cuántos agradecen eso? El Señor ordenó que a ustedes los dejaran en libertad. ¿Ya son libres? No se conformen con poco. La libertad ya la tenemos en Cristo. La libertad que necesitabas ya la tenés en Cristo. Ahora tenés que aprender a vivir. Mirá. Pero Pablo, el picante, les dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Tu vida vale la pena. Todos tienen que escuchar tu testimonio. No fuiste libre solamente para decir, ahora me escapo, soy libre, hermoso, me voy a una isla en el Caribe. Tenés que redactar y hablar. Ahora todos tienen que escuchar lo que me pasó. Todos tienen que escuchar. ¿Por qué fui acusado por el enemigo todo este tiempo? Todos tienen que escuchar cómo era mi vida y cómo es mi vida ahora. Pues no.
no nos iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias fueron y les contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Quiero que pienses en que hay puertas que se van a abrir. Estoy hablando de puertas físicas que vas a abrir de gente que venga a disculparse con vos. Hay gente que va a venir a disculparse con vos por haberte acusado de tener el Evangelio y el Cristo que tenés. Eso va a suceder. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. Bien, ya está suficiente. No, tampoco, es Pablo. No es suficiente. Yo tengo un plan y tengo algo que cumplir. No es suficiente. ¿Qué está faltando acá? A ver, ¿qué está faltando? Silas, veamos, ¿qué está faltando? A ver si aprendiste, Silas, la lección. Sí, ya sé. Hay que abrir un pozo. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, la primer convertida de Filipos. Allí vieron a los miembros de la iglesia. ¿Quién imaginan que estaba ahí? El carcelero y su familia. Y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Solo después de que se cumplió el propósito, Dios no va a dejar tu vida y tus planes a medias. Vas a ser restaurado, restituido, para que otros vean lo que Dios hace con las personas, para que otros vean quién es tu Dios, pero depende de quién sos vos para tu Dios. Depende de que, ¿sabes qué? Dios pudo hacer esto porque contaba con iglesia, contaba con 2 aliados para llevar adelante este plan. Si Pablo y Silas no hubieran adorado, esto no hubiera pasado. Adorá. Adorá y Dios va a hacer. Adorá y cuando se abra la cárcel vas a ver los resultados de tu adoración. Pero adorá mientras estés en la cárcel, pero también adorá cuando estés fuera de la cárcel. Podés ser vos el próximo Pablo y Silas, tu compañera y tu compañero, quien está al lado tuyo sentado, aquellos que abran los próximos pozos, para que muchas familias se salven. Pasado un tiempo, Pablo andaba por ahí dando vueltas y escribe a los filipenses, en Filipenses 16. Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro. Este es Pablo escribiéndole, a ver, imagínate que Pablo le está escribiendo al carcelero y a Lidia y a su familia. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Está bien que yo piense así de ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel, ¿entienden ahora por qué dice en la cárcel Pablo? Porque está hablando con los que vivieron con él la historia de la cárcel. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Aquel que empezó la buena obra en tu casa, en tu familia, la va a terminar. Aquel que empezó la buena obra en tu persona, en tu corazón, la va a terminar.